los jóvenes que empezamos, no hubo alguna dificultad y por eso es que tuvimos que utilizar el correo personal. En todo caso, pues vamos a continuar y a dar por cerrado el tema que habíamos eh, revisado el día de ayer. Tenemos que hacer algunas precisiones en cuanto a el desenvolvimiento del mecanismo de acción de los fármacos antimicóticos. Confirmen si me están escuchando, por favor. Sí, doctor, se le está escuchando. Bien. A ver. Si hacemos un recuento, ayer habíamos realizado una suerte de pronto, pues, descripción de lo que significa el capítulo de los antimicóticos dentro de la gran familia de los antimicrobianos. Se había recordado, pues, la estructura de la célula micótica y se había destacado, pues, la presencia de la pared celular que tienen estas células, a diferencia de las otras. Asimismo, se había proyectado, pues, un gráfico en el que claramente estaban, pues, siendo indicados los sitios que los antimicóticos finalmente van a atacar en el ánimo o en la misión de destruir o de evitar la replicación de las células micóticas. Esto, de alguna forma, nos estaba encaminando hacia un posicionamiento del tema y hacia una comprensión de los diferentes momentos. Se destacó la existencia de diferentes tipos de hongos, tanto de acción sistémica como de acción superficial. Y adicionalmente, pues se han mencionado en los cuadros que ustedes disponen las enfermedades que producen, provocando una suerte también ya de ubicación de los distintos fármacos antimicóticos utilizados para el tratamiento de estas enfermedades. Se destacó adicionalmente el cuadro de clasificación de los fármacos antimicóticos que habíamos dicho resulta ser el cuadro clave o el cuadro que ustedes tienen que estudiar y memorizar. Y de pronto, pues, hasta ahí habíamos pues avanzado en la descripción y en el posicionamiento de la clase. Finalmente, pues una vez que ya tienen todo ese material y que obviamente están estudiando, vamos a ir puntualmente pues profundizando, si cabe el término, en lo referente a el mecanismo de acción, que es la parte muy concreta dentro del campo de la farmacología, y vamos a ir haciéndolo de alguna manera pues un tanto más descriptivo y ubicando los sitios donde finalmente actúan. Bien, entonces, de lo que se había adelantado, por favor, Rubén, que por favor nos proyecte el dibujo de la célula micótica que encontramos en la farmacología de RAM, por favor. Perfecto. Entonces, este gráfico a nosotros nos orienta para poder hacer una situación descriptiva, tal vez un poquito más detallada de los mecanismos de acción que tienen los fármacos antimicóticos. Y nuevamente recordamos que de pronto pues vemos claramente que un importante porcentaje de las familias de los fármacos antimicóticos ejercen su acción o su mecanismo de acción sobre la membrana de la célula micótica. Ayer se había destacado de que uno de los componentes del grupo lipídico importante en la estructura de esta membrana era el ergosterol.
el ergosterol, similar a lo que en la célula normal constituye el colesterol. Pero también en el gráfico ustedes observan que la síntesis del ergosterol en el proceso mismo ya de su obtención para ser parte de la membrana eh, se inicia con un componente denominado escualeno y luego pues la serie de reacciones químicas que dan productos como el anosterol y finalmente el ergosterol. Y claramente también nosotros estamos observando que en el paso de escualeno al anosterol hay la participación muy importante de antimicóticos que están asignados como la terbinafina, naptifina y amlodipina. En el caso concreto del paso entre el anosterol y ergosterol están toda la familia de los azoles, eh, concretamente también el ergosterol en las equinocandinas. A la anfotericina se le pone pues como un elemento muy preciso, muy exacto. A la grisofulvina como alguien, o más bien dicho, como algo, como una sustancia química que se maneja más bien en el procesamiento ya de alguna de las fases para la multiplicación de la célula micótica. Y finalmente la fluoxitocina, aquel que finalmente termina pues evitando la replicación con acción a nivel nuclear. Entonces, estos elementos inicialmente descritos nos permiten ya tener una idea bastante exacta o bastante centrada de lo que vamos a desarrollar en este momento. Por ejemplo, tenemos a los antibióticos, ¿no es cierto? Y habíamos anunciado y ya tenemos nosotros, sí, por favor, volvemos a proyectar en la mitad de la pantalla, por favor, Rubén, la clasificación de los antimicóticos del cuadro que habíamos adoptado como el oficial para nosotros. Ya, doctor, ya lo comparto. Muchas gracias. Bien, ahí estamos pues prácticamente con los dos elementos que necesitamos para que esta explicación resulte mucho más, a lo mejor, orientadora. Y decíamos que los antifúngicos se clasifican en antibióticos y dentro de los antibióticos manejamos pues aquellos que son catalogados como de estructura poliénica y los de estructura no poliénica. Entonces, como vemos, si ubicamos concretamente, pues resulta que los antibióticos de estructura poliénica de pronto están considerados como la anfotericina B, la nistatina, la natamicina, y dentro de la estructura no poliénica, básicamente a la grisio-fulvina, a la grisio-fulvina. Entonces, por favor, vale la pena que en este instante vayamos relacionando los dos elementos, en el un caso, pues, la clasificación y, por supuesto, en el otro, los niveles en donde de antemano vamos a desarrollar la explicación para poder dejar finiquitado pues, el mecanismo de acción de los antibióticos antimicóticos. Una vez más, de estructura poliénica y de estructura no poliénica. Los de estructura poliénica por vía sistema y tópica, por supuesto, la anfotericina B, por vía tópica exclusivamente la nistatina y la natamicina, y de estructura no poliénica la grisofulvina por vía oral.
No sé si de pronto hasta este momento hay alguna inquietud del trabajo que está realizando. Por favor, cualquier inquietud quisiera que se nos comente para seguir avanzando sin mayor inconveniente. ¿Hay alguna inquietud, chicos, por favor? ¿Se está entendiendo la relación que se está estableciendo? No se pronuncia nada y parece que no estuviera Hay nadie una en mano mesa. levantada, doctor. Perdón, discúlpenme, yo no le estoy viendo acá. La persona que haya levantado la mano, que por favor solicite o exponga lo que tiene que exponer. Ya, buenos días, doctor. Buenos Eh, días. Mi pregunta viene a que, ¿por qué se llaman antibióticos? Mm, Sí, o sea, son antimicóticos y además estaba leyendo que también carece actividad completa sobre las bacterias, entonces, ¿por A qué ver, ya. La idea es esta, miren, la traducción, si ustedes de pronto lo hacen, no sé si digamos etimológicamente, antibióticos como tal se manejan más bien como algo inherente a antivida, ¿no? Y en el caso muy concreto, tanto bacterias como, o células bacterianas como células micóticas son esos, son seres, digamos, estructuras que denotan vida. Entonces, el término en sí, de pronto, pues, debería ser mucho más concreto y más exacto. Si en el caso, digamos, en el caso de las bacterias sería antibacterianos, ¿no es cierto? Eso sería mucho más direccionado. Y en el caso de los hongos, con lo que estamos viendo, antimicóticos o antifúngicos. Entonces, el término como término, si ustedes la analizan, probablemente por ahí está la interpretación, es amplio y denota pues la utilización en todas aquellas estructuras que denotan vida también. Entonces, esta por ahí tendríamos algún tipo de explicación de la inquietud que usted tiene, pero repito, en los dos casos, estas sustancias químicas o estas sustancias farmacológicas están siendo utilizados, está claro, pues para tratamientos de evitar prácticamente la multiplicación de estas células o para destruirlas. Esa sería la respuesta. Bien. En todo caso, entonces, miren, resulta de que si analizamos el primer grupo, que son los antibióticos de estructura poliénica, y como estamos observando, en este grupo están prácticamente pues constando anfotericina B, nistatina y natamicina. Y de hecho aquí prácticamente pues se nos pone muy bien claro que en el caso concreto de aquel que utiliza la vía sistémica y tópica como la anfotericina B, de pronto pues adicionalmente como que hace una disgresión de aquel que o de aquellos que utilizan solo la vía tópica, o sea que son aquellos para procesos infecciosos superficiales, a la nistatina y a la natamicina. Bien. Eh, Resulta de que estos pueden comportarse como fungostáticos, que quiere decir inhibir la replicación o multiplicación de la célula micótica, o fungicidas que, como el caso anterior, las bacterias, pues, en cambio, participan o actúan como destructores o como aquellos que finalmente terminan con la eliminación definitiva de de estas células, perdón. Mil disculpas, continuemos. Entonces, pues, de pronto,
En el caso muy concreto, pues, eh, el gráfico nosotros estamos ubicándolo como muy claramente a nivel de la membrana de la célula micótica, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que hacen estos fármacos? Se fijan ávidamente al ergosterol de la membrana de la célula micótica. Como consecuencia de esta fijación, se altera la permeabilidad de la membrana con salida de sodio, potasio, hidrógeno y la consiguiente acción letal sobre la célula fúngica. Entonces, ustedes recordarán que había un grupo de fármacos antibióticos que finalmente actuaban sobre la membrana de la célula. Recuerden, de pronto pues que alteraban también lo que aquí estamos viendo una vez más, el asunto de, si se quiere, pues la permeabilidad selectiva de dicha membrana. En el caso concreto, pues, veamos por ejemplo la anfotericina. La acción o el mecanismo consiste, nuevamente describimos, fijarse muy de cerca, muy profundamente al ergosterol. Ya vemos que el ergosterol es el símil del colesterol en la célula normal. Y como consecuencia de esto, pues se altera la permeabilidad selectiva de dicha membrana con salida de sodio, potasio, iones hidrógeno y la consiguiente acción definitivamente letal por el desequilibrio, una especie de cataclismo interno de la célula y por ende la destrucción. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos explicar? Recuerden de que la membrana está, digamos, como la primera, por supuesto, protección yendo de dentro hacia afuera, pero también no dejen de tomar en consideración de que pues, por sobre la membrana está otra capa protectora que es la pared, ¿no es cierto? Entonces, imaginemos que para que estos antibióticos alcancen su lugar de acción, el ergosterol de la membrana tienen que atravesar la pared celular del hongo que está, digamos, pues compuesta fundamentalmente por quitina y 1,3-B glucanos. Entonces, esta es una de las cualidades, de las características que hasta cierto punto representa una fortaleza súper importante para la célula micótica. De pronto, eh, y es por el motivo por el que finalmente los tratamientos para los problemas micóticos o para los problemas de micosis no es fácil ni tampoco tiene esquemas relativamente cortos de tratamiento. Las infecciones micóticas, ustedes verán, pueden tener tratamientos que van de los 3 meses a los 6 meses y hasta el año. Dependerá mucho de cómo de pronto pues se presente la situación de respuesta que tenga el organismo y en este caso la célula atacada ante la presencia de la molécula, en este caso farmacológica o de los antimicóticos. Esto es importante que nosotros siempre recalquemos y prácticamente tomemos en consideración. Entonces, está claro la situación de este primer grupo denominado de los antibióticos de estructura poliénica. Luego habíamos visto que si se revisa, pues el segundo grupo se denomina antibióticos de estructura no poliénica y dentro de ellos encontramos a la grisiofulvina. Entonces la grisiofulvina, a ver, señalemos, vemos que en cambio está apuntalando o está dirigiendo su situación hacia otro elemento estructural. Entonces, aquí básicamente ya se maneja como una acción claramente fungostática y de pronto esta acción se limita a bloquear la reproducción del hongo, ya que inhibe, ¿sí? Selectivamente el proceso de
la mitosis que se produce en la célula fúngica o micótica, y para ello se fija a la tubulina en los microtúbulos del uso mitótico, digamos, actúa solo sobre los hongos que se encuentran en fase de reproducción. Entonces ustedes ven que de algún modo, pues, la representación que se hace esquemática nos orientaba hacia algo que ya nosotros pues imaginábamos al haber visto la proyección de sistemas de microtúbulos. Una de las formas de multiplicación o de replicación de la célula micótica es a través de la mitosis. Y parte del proceso mitótico es la formación de este sistema de microtúbulos. Al literalmente bloquear la formación de estos microtúbulos, la grisofulvina lo que está es evitando que se multiplique la célula micótica. Por lo tanto, la acción claramente está identificada como fungostática. Nosotros bacteriostática, es decir, no la destruye, pero en cambio evita que se multiplique la célula. Y cuando eso sucede, por supuesto, entonces resulta de que al no haber mayor multiplicación o